Esta es una nueva sección que teníamos pendiente traerles. Será una sección que llegará en paquetes de 4 videos, con el primero siendo abordando aquí en el canal al director al que queremos introducir, y con los siguientes 3 videos siendo justo films que representen mucho la filmografía de este director, donde en estos videos de películas serán recomendaciones y análisis al más puro estilo de un ciclo de cine. Por lo que cuando veas este tipo de videos llegar, puedes estar seguro de que serán parte de una serie espaciados por una semana y que puedes encontrar en su lista de reproducción ubicada en el canal. Esta sección demoró en llegar más de lo esperado y fue porque se nos ocurrió la inocente idea de que iniciarlo con el director más prolífico de todos sería algo sencillo. Así es, hablamos del maestro del suspense en la historia de la cinematografía, el genio Alfred Hitchcock. Todos hemos oído hablar de él de una u otra manera. Hemos oído hablar de Psicosis, hasta tiene una serie secuela, de The Birds, de Vértigo, de sus tributos con directores contemporáneos y de los homenajes que se le siguen haciendo. Pero, ¿por qué tanto ruido alrededor de este simpático británico? Alfred Hitchcock, nacido en 1899, fue alguien insaciable y perfeccionista con toda la extensión de la palabra. Su primer acercamiento al suspenso es un famoso relato donde cuenta cómo su padre, cuando él tenía 5 años, lo mandó a la comisaría a dejar un recado. En este recado, el padre le solicitaría al oficial que encerrara a Alfred en una celda, y así estuvo por 10 minutos hasta que lo dejó salir, diciéndole que esto se le hace a los niños malos. Lo que más perturbó al director fue el desconocer por qué terminaría ahí, siendo que no había hecho nada mal, describiéndolo como uno de los sucesos que más terror y más le marcaron en su infancia. Eso y su escuela religiosa. Alfred crecería en un hogar católico, yendo a una escuela donde se tomaba la disciplina en extremo serio, en el St. Ignatius College. El método efectivo, a su parecer, para fortalecer la obediencia era un castigo corporal, que constaba en disciplina mediante golpes con una bandana que solían ser de cuero o plástico muy grueso. Pero el chiste de este castigo era que no se aplicaba al momento de la intervención, sino que se le avisaba al niño que al terminar la jornada tenía que ir a recibir su reprimienda. Por lo que el infante debía pasar todo el día durante la escuela con la certeza constante de que conforme pasaba el tiempo, más se acercaba dicho castigo. Y para Hitchcock este es el suspense puro. Pero retomemos su enfoque cinematográfico. Hitchcock es un director en demasía prolífico, logrando en sus 54 años como director 57 películas en total, sin mencionar la docena de películas donde fue consultor o el programa de TV de suspense que usó como marketing. Pero Alfred no iniciaría su carrera siendo director. De hecho, él nunca tuvo dichos estudios. Se graduaría como ingeniero por esa certeza infundada en su familia de que así tendría un ingreso en su porvenir, carrera que le serviría de gran manera para su ejecución en los trucos de filmación que usaría años más tarde. Pero su verdadero primer acercamiento serían las tardeadas en el teatro para Alfred. Alfred tuvo complicaciones monetarias y narra cómo en el teatro era de los pocos lugares donde podía relajarse de todo el estrés que lo rodeaba, incluso teniendo escapadas a funciones de cine, pero él recalca cómo su gusto por el teatro fue de sus mayores pilares, mismos que se pueden observar de gran manera en la ejecución de sus primeros films por las posiciones actorales para el cine mudo. Hitchcock, años después, a sus 20 años, buscando trabajo, vería como el estudio Famous Players Lasky, uno de los antecesores de la titánica Paramount, estaba en aras de la producción del film The Sorrow of Satan, por lo que Alfred enseguida envió diversos bocetos y dibujos que podría usar la productora para los diálogos del film. Hoy en día este recurso está extinto, pero en el cine mudo había 2 recursos claves para entenderle a la narrativa: el expresionismo actoral muy fuerte influenciada por la corriente alemana y las pancartas de texto o intertítulos. Estas pancartas llevaban el hilo de la trama en transiciones y texto relevante para la narrativa, pero no más. Según Alfred, estas debían ser usadas en un mínimo para dejarle todo el peso al arte visual el contar una historia. Estas pancartas podían ir desde simples textos hasta diseños muy garigoleados o ilustrados, y justo a este empleo apeló Alfred con el estudio Famous. Y aunque nunca se realizó dicha película, Alfred sí logró coludirse en el estudio participando con sus intertítulos en diversos films. El problema para el estudio es que al estar en constantes altas y bajas, se veía en la necesidad recurrente de recortar a su personal, por lo que Alfred en ocasiones tenía que hacerle de todo: de interludista, de técnico, de fotógrafo, preparador del reparto, supervisor de vestuario, guionista, pasando por codirector y llegando así hasta la silla del director cuando Famous se lo concedió. Su primer film nunca vería la luz, a pesar de estar respaldado por gente codeada con Charles Chaplin debido a una crisis financiera, algo que le serviría como lección a Alfred y aprender algo que sería vital para sus futuros films. Y citando sus propias palabras: la producción y finanzas de una película son tan importantes como la película en cuestión, aprendiendo rápidamente a igual hacerle de contador. Toda la escalada y llegada para hacerse director no fue nada grata para Hitch, ya que tuvo que estar como codirector y guionista en diversos proyectos del director Graham Cutts.
Tuvieron altibajos en sus entregas, pero una tensión crecía constantemente entre estos dos hasta que Coates ocasionaría el despido de Alfred en sus producciones, rumoreándose que Hitch estaba cada vez más ambicioso con la silla y sus ideas, cosa que intimidaba demasiado a Graham por aquel entonces. Balcon, uno de los productores, le ofrecería la dirección y pese a que Alfred nunca había ambicionado por la silla principal, no se negó. Las entregas de Alfred tuvieron puntos buenos, excelentes y pésimos. El director estaba fascinado por el cine alemán, sobre todo por el usar como mera herramienta narrativa el estilo visual y no abusar de los intertítulos. Su primer producción, The Pleasure Garden, sería toda una odisea en realizarse y de la cual aprendió mucho. Pero será The Lodger el que él considera sería su primer film propiamente del estilo hitchcockiano criminal y de suspense famoso para la posteridad de su cinematografía. Pero de este film tocará hablar la siguiente semana ya que será uno de los dos pertenecientes a este ciclo. Y al inicio del video dijimos que esta serie de videos vendrán con 3 películas, pero en esta ocasión serán 2 por un caso muy especial. Hitchcock tiene 3 etapas muy prominentes y muy marcadas en la cinematografía: el cine mudo, el cine sonoro británico y el cine sonoro americano. Por lo que en este primer ciclo de cine de Hitchcock nos enfocamos meramente en su época del cine mudo que, aunque fue muy corta, fue muy importante para el director y su nacer. A Alfred Hitchcock le tocaría vivir en la silla de director las 2 mayores transiciones en la historia del cine del siglo XX, el cine sonoro y el cine coloro, siendo la primera la transición más radical. Muchos directores y actores no lograron adaptarse al cambio y tuvieron que retirarse de la industria para dar pie a lo que Alfred llama, citándolo, cine basura. No es que Alfred despreciara la introducción del sonido a las películas. De hecho, vio en él un enorme potencial para aplicarlo a su estilo de suspense. Pero Alfred cita cómo la mayoría de directores se volvieron flojos, llenando de diálogos la trama para que los mismos le dieran sentido al film y relegando el visual a segundo plano. Por esta razón, Hitchcock considera que el cine mudo es la manera más pura de hacer cine y que con el sonoro eso se perdió. Ese arte visual narrativo donde lograr transmitir una idea dependa enteramente de la propia ejecución visual y actoral de los presentes. En sus films mudos podemos ver esta representación teatral de los mismos, así como formaría su estilo visual para contar una historia, mismo estilo que sobreviviría a la transición al cine sonoro y al resto de su carrera cinematográfica, con Alfred negándose a morir como muchos compañeros en un mundo en constante cambio, y que lograría sobrevivir gracias a las diversas habilidades que con los años fue aprendiendo de todo lo que conlleva hacer una película. Existe la tan famosamente llamada fórmula Hitchcock, pero esa tocará abordarla la siguiente semana con el primer film que abordaremos de The Lodger, película que si no has visto aún la puedes encontrar gratis en YouTube para que la veas y la siguiente semana la podemos debatir entre todos. Por ahora aquí le cortamos con su historia de prolífico director en la época del cine mudo que merecía su propio ciclo, y en otra ocasión abordaremos su transición a la época sonora con este director que se rehusaba a morir. Y para ti, ¿cuál es tu película favorita del maestro del suspense? Te leemos en los comentarios. Esperamos te haya agradado este breve video. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. Esto de verdad nos ayuda bastante a poder seguir trayendo contenido. Yo soy Rorschach y nos vemos a la siguiente aquí en The Watch Tower.